Hola a todos, os doy la bienvenida al módulo de dolor del Máster en Cuidados Paliativos de AMIR. Yo soy Diego Ruiz, médico del equipo de soporte paliativo domiciliario de la Dirección Asistencial Noroeste de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Y bueno, mis clases van a tratar sobre el dolor en el paciente con necesidades paliativas, y la primera clase que os voy a impartir es clasificación, fisiopatología y síndromes dolorosos en el paciente con necesidades paliativas. Nosotros siempre en paliativos y bueno, pues con la entrevista del paciente día a día siempre definimos el dolor, aunque parezca no tan académico, es lo que alguien dice que le duele. ¿Por qué? Porque realmente el paciente tiene este sentimiento, estas vivencias y bueno, pues no tanto académicos, sino que lo que realmente día a día vamos tratando con él. La IASP, que es la organización que engloba las sociedades del dolor a nivel internacional, una definición de manera más formal, más académica, define como el dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado con un daño tisular real o potencial, o bien descritas en términos de tal daño. Por tanto, es fundamental que tengamos en cuenta que el dolor es subjetivo, que existe y que siempre que un paciente dice que tiene dolor hay que creerle, y un poco con sus condicionantes tanto físicos como sociales, como psicológicos, como espirituales, un poco todo engloba al paciente y todo importa. Fuentes de dolor en el paciente oncológico, pues tenemos principalmente 4. El propio cáncer, el tratamiento oncológico también puede producir dolor, tiene efectos secundarios y puede producir dolor al paciente, a pesar de que sea un poco su solución o su supervivencia. También el cáncer de manera indirecta puede producir incapacidad o algún otro determinante que puede producir dolor, y hay otras causas un poco como miscelánea que posteriormente os determinaré. El dolor causado por cáncer puede ser por diferentes determinantes, tanto por invasión local de los tejidos que comprimen, pueden tener un poquito compresión de la cápsula en alguna víscera y puede producir dolor, las metástasis óseas que producen dolor de manera directa, ¿no? ya sea por compresión osteomuscular, neuropática, suele ser dolor de tipo mixto, como veremos más adelante. Puede haber también síndromes obstructivos causados por el cáncer, por ejemplo, un hilio paralítico en obstrucción intestinal en un paciente con un cáncer digestivo puede producir dolor, una ulceración de una víscera puede producir dolor también, y una compresión nerviosa causada por el cáncer también puede ser causa de dolor primario en estos pacientes tan complejos. La prevalencia de dolor oncológico, tenemos entre un 56 y 64% de prevalencia en pacientes tratamiento diagnóstico inicial, un 20 a 50% en el inicio. Sin embargo, en fases avanzadas casi más del 70% de los pacientes con cáncer tienen dolor. Y luego, según la tipología del cáncer de los pacientes, los cánceres de cabeza y cuello un 70% pueden tener dolor, gastrointestinales un 59%, pulmón 55%, mama 54%, urogenital 52%, ginecológicos 60%, hematológicos, sobre todo mieloma, algún tipo de linfoma, que son los que más predomina, pueden tener dolor causado por el cáncer. Como dije antes, la segunda causa de dolor en pacientes oncológicos puede ser dolor indirectamente causado por el propio cáncer. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener infecciones, puede haber neuralgias secundarias al propio cáncer, úlceras por presión, por encamamiento, el paciente que va empeorando, que tiene inmovilidad, tiene contractura, puede tener también dolor por estas úlceras por presión, mioclonías, espasmos, contracturas musculares causadas por el cáncer, o a veces también, como veremos más adelante, por el tratamiento. El estreñimiento secundario al cáncer por la patología primaria puede producir dolor, y el linfedema, también como última causa así fundamental de dolor indirecto por el cáncer, puede ser una causa. El tratamiento de cáncer puede también producir dolor. La mucositis por la quimio, por la radioterapia puede producir dolor. La neuralgia postquimioterapia en guante calcetín, que puede producir también dolor en el paciente oncológico. Inflamación o fibrosis después de la radioterapia. El dolor después de la cirugía, que también es tan frecuente y a veces no tan bien tratado y causa de tanta invalidez y empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Y el estreñimiento inducido por opioides, por supuesto, porque la contracción, la alteración del peristaltismo, todos los pacientes con opioides, como veremos durante este módulo, el estreñimiento, que es un efecto secundario
tan duradero durante todo el tratamiento con con opioides, pues puede producir dolor. ¿Qué significa el dolor en pacientes oncológicos? Pues como podéis imaginar, el mal pronóstico o muerte cercana al paciente que le duele, pues parece como que está peor y por supuesto que la enfermedad va peor y que tiene un mal pronóstico. Empeora la autonomía de los pacientes, el paciente que no se puede mover, que no puede relacionarse, le puede producir también dolor, empeora la función física y la social. Por tanto, como os he dicho antes, disminuye el bienestar y la calidad de vida. Desafía la dignidad al paciente oncológico que no se mueve, que no se puede relacionar, que le duele, que no busca sentido a su vida, también pues, empeora mucho su calidad de vida y eso también empeora el dolor, ¿no? Un poco un círculo vicioso. Y también aumenta el sufrimiento físico, el dolor está acompañado de otros síntomas y que pueden ser primarios o secundariamente relacionados. Aquí tenéis una diapositiva, sobre todo arriba a la derecha, veis a esta ancianita tan adorable que es Cicely Saunders, que es un poco la pionera de los paliativos a nivel mundial, que nació en el Reino Unido, fue trabajadora social, luego hizo psicología, enfermería y medicina, un poco la pionera del movimiento hospice en todo el mundo. Definió el dolor total, que a veces un poco las otras especialidades sanitarias a veces no se puede entender, pero uno tiene dolor no tanto y no solo porque tiene un aspecto físico, un dolor, un cáncer en determinada localización geográfica, física, sino que también aspectos emocionales como la depresión, la ansiedad, obsesión, desamor, indiferencia afectiva pueden empeorar ese tipo de dolor por una patología oncológica determinada. Aspectos espirituales también, la búsqueda de sentido vital, el desafecto espiritual, ¿no? Pues también pueden influir en el empeoramiento del dolor. Aspectos sociales como la burocracia, paciente que está de baja médica o que le han echado del trabajo porque no puede trabajar porque tiene un cáncer, tiene mucha incapacidad sin relacionarse, no puede salir de casa quizá para trabajar, pues también le duele más ese cáncer de páncreas, por ejemplo, porque la familia tiene problemas con la familia, peleas, lo que sea, problemas de papeleo, y los amigos también a veces que pueden dejar de lado al paciente con cáncer, ¿no? Y por último, aspectos económicos. Si va mal la economía en la familia, si yo soy el principal sustento que trabajo y no puedo trabajar porque estoy muy enfermo, gravemente enfermo, pues también me dolerá más ese cáncer de páncreas que tengo. ¿Y cómo trabajamos los equipos de paliativos este tipo de problemas? Pues el equipo multidisciplinar es la base de esa atención, ¿no? No solo el médico, no solo la enfermera, que parece un poco que son el pilar y que un poco los que sustentan un poco el equipo, sino el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el fisioterapeuta, el trabajador social, el agente espiritual. Todo un poco, todos tratamos el paciente de diferentes ángulos para mejorar en este aspecto, por ejemplo, particularmente en mi clase el dolor, pero también para la disnea, para cualquier tipo de estreñimiento, todo influye para mejorar al paciente, sobre todo desde diferentes ángulos y puntos de vista. ¿Cómo diagnosticamos el dolor? Pues por supuesto, como os he dicho antes desde la diapositiva primera, preguntando al paciente y creyéndole. Lo medimos con diferentes escalas que veremos en otras clases. Una anamnesis rigurosa, preguntándole un poco por todos los aspectos realmente importantes para valorar bien el dolor y para completar de una manera correcta la historia clínica. La exploración física, que también es importante. A veces nosotros siempre los que trabajamos en paliativos, no hay que tampoco la palpación, la exploración a veces es importante, pero no tanto porque empeora el dolor en la visita que hacemos al domicilio, y lo importante es que la mejoría de la calidad de vida, pero hay que tenerla en cuenta y desarrollarla en diferentes visitas, ¿no? También descartamos una urgencia analgésica que puede determinar un poco la visión, el tratamiento del dolor. A veces habrá que hacer pruebas complementarias, sobre todo por un porqué. Hacemos radiografías si va a mejorar, si va a cambiar nuestra actitud terapéutica, no hacerlas por hacer. Nosotros no pedimos pruebas por hacer, sino porque vamos a cambiar un poco nuestra actitud. Por ejemplo, puede haber una fractura patológica que pueda radiar al paciente, o podemos hacer algún otro tipo de una evaluación psicológica como prueba complementaria, aunque parezca un poco curioso, ¿no? Pero una evaluación psicológica puede también mejorar el tratamiento físico que le ponemos con fármacos a un paciente con dolor. Clasificaremos bien el dolor, como veremos más adelante, y elegiremos el tratamiento analgésico adecuado según todo lo previo que hemos hablado en esta diapositiva, y también evaluar y monitorizar las respuestas de tratamiento. La anamnesis que os he dicho
la diapositiva previa, esta regla mnemotécnica Alicia nos sirve mucho para determinar bien y para no olvidarnos de qué tenemos que valorar el dolor. No nos vale con decir le duele mucho o poco, o le he puesto un paracetamol, o un ibuprofeno, o una morfina en comprimidos. Importante es valorar bien el dolor para así determinar un poco la diana farmacológica o no farmacológica en este tipo de pacientes. La A de cuándo apareció el dolor, cuándo se inició y las causas de inicio del dolor. La L de localización, el lugar donde se localiza el dolor puede determinar el tratamiento o el manejo multidisciplinar de este mismo, ¿no? La intensidad, hay diferentes escalas para evaluarlo, ya sea numéricas, visuales o el paciente con demencia también cambiará. La C de cualidad, continuidad, qué tipo de dolor y comparación con eventos previos. La I de radiación, donde se irradia el dolor, y acompañamiento, la A de acompañamiento, síntomas acompañantes que nos pueden un poco ayudar a cómo manejarlo o cómo determinarlo. La clasificación del dolor en el paciente con necesidades paliativas, el paciente oncológico, pues a veces es difícil una primera valoración, por eso es tan importante un poco las visitas continuadas, el conocimiento del paciente y la familia, ¿eh? Entonces por eso vemos que podemos definir el dolor como leve, moderado o grave según la intensidad y según las escalas que pasemos al paciente. En agudo crónico si son más o menos de 3 meses de duración. Y luego tipología, habitualmente el paciente no tiene un dolor de una sola especificidad, de una sola característica, sino a veces son mixtos y habitualmente la mayor prevalencia de los pacientes con dolor tienen nociceptivo, neuropático, pueden ser visceral, puede ser otro tipo de dolor, pero habitualmente suele ser de etiología mixta. Y luego también tenemos que, por último, valorar si hay algún síndrome doloroso, que al final de la clase vamos a un poco a ver los más importantes. En cuanto al dolor nociceptivo, vemos que son estímulos que producen un daño en un órgano somático o visceral. Entonces, tenemos la vía nociceptiva de fisiopatológica que más adelante veremos, y puede ser tanto somático, que son áreas superficiales muy inervadas y una localización muy precisa del dolor, paciente que le duele claramente una zona, que lo define muy bien de manera superficial, o visceral, que son los órganos que se inervan difusamente y que la localización es pobre, pacientes con cánceres digestivos, un poco de dolor tipo hepático o algún tipo de otro dolor, cáncer de páncreas, que puede ser un poco más difuso y que a veces no se localiza tan bien. Por otro lado, el dolor neuropático, que es un poco un reto para todos los clínicos, ¿no? que se trata más difícil y con peor respuesta al tratamiento, es por una enfermedad o lesión del sistema nervioso central o periférico. Son sensaciones aberrantes, anormales de dolor, el paciente que define mal el dolor en diferentes localizaciones. Los tipos pueden ser pues, una presencia espontánea sin una lesión causal, como puede ser la lodinia, como veremos más adelante, una hiperalgesia, reducciones anormales del umbral del dolor, dolores por tacto, estímulos mecánicos de baja intensidad, y el sistema nociceptivo se comporta de manera normal. Entonces, por eso también es una peor respuesta al tratamiento, y el paciente es más un reto para todos los clínicos que tratamos este tipo de dolor neuropático, y no hay claramente un algoritmo tan claro como el dolor nociceptivo para tratar este tipo de pacientes. Y a veces ahí no hay una relación entre la lesión tisular y el dolor neuropático de los pacientes. En cuanto al dolor nociceptivo, como os he dicho antes, hay dos tipos, el somático y el visceral. El dolor somático suele estar afectada en la piel, huesos, partes blandas, interviene el sistema nervioso periférico. Los estímulos generadores del dolor nociceptivo suelen ser térmicos o barométricos de presión. El tipo de dolor es superficial, sordo, localizado, constante, es decir, el paciente siempre le va a doler de la misma intensidad, de la misma localización, el mismo estímulo, es más fácil de diagnosticar y más fácil también de tratar. No hay cortejo vegetativo, no hay tanto componente emocional, un poco porque el paciente lo localiza mejor, suele tener mejor respuesta al tratamiento. Y los analgésicos, habitualmente usamos primer escalón, AINES, paracetamol, metamizol, un poco fármacos un poco analgésicos menos potentes. En cuanto al dolor visceral, a diferencia del somático, la víscera está afectada, serosas, mesos, por ejemplo, la cápsula también puede estar afectada en cuanto al, por ejemplo, el cáncer de hígado. El sistema nervioso autónomo está un poco encargado y implicado en este tipo de dolor. Ya puede ser por isquemia, inflamación, distensión, compresión, por ejemplo, distensión de la cápsula del hígado en el cáncer, como os he dicho antes. El tipo es más profundo, opresivo, más localizado, referido a ondulante, a diferencia del somático, que como os he dicho antes,
está más localizado, más constante y más superficial, más afectación vegetativa en el dolor visceral, más componente emocional, puesto que responde peor al tratamiento y reacción vegetativa, y se utiliza más tratamiento opioide frente a primer escalón, como puede ser en el dolor somático. En cuanto al dolor neuropático, suele ser por lesión de vías de sensibilidad dolorosa, ya sea por compresión, infiltración tumoral, cirugía, quimioterapia, radioterapia, y hay una alteración de la respuesta habitual al dolor. Hay un descenso en el umbral del dolor, hay una respuesta desproporcionada a la intensidad del estímulo, a la localización. Es muy importante lo de los receptores NMDA que están activados. ¿Por qué? Porque la diana farmacológica serán distintas frente al dolor nociceptivo y hay actividad espontánea en este tipo de pacientes. Hay dos tipos, pueden diferenciarse en dos tipos. El tipo 1, urente continuo, que es una sensación de quemadura a intensidad variable, y el tipo 2, que es paroxístico lancinante, que es como una sensación de una descarga que suele seguir un trayecto nervioso de gran intensidad, o sea que puede ser tanto como una descarga eléctrica o como urente, de una sensación de quemazón. Es severo, es una sensación también de disestesia, de alteración de la sensibilidad, incluso pérdida de sensibilidad. Suele ser a veces por crisis o paroxismos. Está implicado a veces en fenómenos de hiperalgesia e hiperestesia, que más adelante vamos a definir cada uno de estos términos tan importantes, igual que la alodinia, y que responde peor a opioides, y el tratamiento de elección habitualmente suelen ser adyuvantes junto con algún opioide, sobre todo fundamentalmente suele ser tratamiento combinado, porque los pacientes se tratan peor, se considera como un dolor más difícil y con peor respuesta analgésica, y bueno, para evitar efectos secundarios de los fármacos a dosis plenas, pues combinamos parte de ellos. Como parte también de síndromes dolorosos, en el dolor neuropático tenemos aunque posteriormente lo vamos a ver en 2 o 3 diapositivas al final, síndrome del dolor regional complejo, dolor central, neuralgia, ya sea del trigémino, del glosofaringeo, posherpético, dolor facial atípico, con los dermatomas que puede ver en el dibujito de la derecha de la diapositiva, polineuropatías, enfermedades sistémicas como la diabetes, déficit de vitaminas, la hepatopatía crónica, con fármacos también que pueden producir dolor neuropático, síndromes de dolor neuropático, como la quimioterapia, la vincristina, el cisplatino y los taxoles, y algún tipo de terapias biológicas, y la isoniazida también puede producir dolor neuropático. Puede también una neuropatía hereditaria puede producir también dolor neuropático, mononeuropatías, plexiopatías y el mismo fantasma como un poco como paradigma de la alodinia y de la falta de localización del dolor en paciente que le falta una extremidad y que le sigue doliendo. Otro concepto que podemos ver y veréis más adelante en el paciente con dolor oncológico es el dolor irruptivo, que es una exacerbación transitoria del dolor de intensidad alta o moderada sobre un dolor basal continuo que se controla de forma estable. Es decir, un dolor irruptivo no es un paciente que tiene un dolor de 10, de 9, de 8 sobre 10, que no se trata bien con fármacos y que no se controla, a pesar de eso necesita rescates agudos de analgésicos. Un paciente con dolor irruptivo es un paciente que tiene un dolor muy bien controlado y sin embargo hay momentos que tiene episodios de dolor de intensidad severa y que se tratan mal con analgésicos porque, por ejemplo, es un paciente con un cáncer de próstata que tiene metástasis óseas y que cuando se levanta, cuando se pone de pie, cuando se incorpora de la cama, le duele 10 sobre 10 esa metástasis ósea que tiene. Sin embargo, cuando el paciente está en sedestación o tumbado, no le duele. Entonces, por eso es difícil de tratar este tipo de pacientes que tienen un dolor basal mal controlado, pero tiene episodios de dolor de intensidad severa. Tipos de dolor irruptivo: dolor incidental, dolor espontáneo, dolor a final de dosis de los fármacos. Suele ser, como os he dicho antes, de moderada a severa de intensidad, menos de 3 minutos de intensidad y de duración. Por eso también es tan pobremente la respuesta a fármacos analgésicos convencionales, porque si tú le das un fármaco a un paciente que le tarda media hora en hacer efecto, pues sigue con dolor irruptivo y encima con efectos secundarios de los fármacos. Duración corta y episodios entre 1 y 4 al día, aunque puede tener muchos más. Otro concepto también fundamental es dolor difícil, es el que no responde a los tratamientos analgésicos habituales, ya sea por falta de respuesta o porque hay toxicidad farmacológica asociada a efectos secundarios que son frecuentes y que el paciente pues
pues le empeora mucho la calidad de vida. Criterios de dolor difícil. Veremos un paciente con dolor difícil. Edmonton lo describió en el año 95. Sobre todo le da puntuación a los tipos de características o de determinantes del dolor, ¿no? Por ejemplo, como veis en el mecanismo, el que peor se trata es el dolor neuropático frente al mixto. El incidental, ese también tiene peor respuesta a analgésicos. Exposición de opioides, pues bueno, el paciente que tiene más de 300 miligramos al día de morfina oral o equivalente de morfina también responderá peor. Si hay una función cognitiva deteriorada porque no puede expresar al paciente cómo le duele, también responderá peor. Si hay antecedentes psiquiátricos también. Si hay tolerancia analgésica, incrementos del 50% también. Y por último, si hay antecedentes de abuso de drogas, de alcohol, también pues va a responder peor a tratamiento opioide o analgésico, incluso con riesgo de adicción. Como os he ido adelantando en las diapositivas previas, hay unos términos, en este caso he puesto menos de 10, pero bueno, está en torno a este número, que tenemos que conocer un poco como cultura general y que nos va a ayudar a tratar al paciente con necesidades paliativas, ¿no? Hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo doloroso. Hipoalgesia es todo lo contrario, una respuesta disminuida. Analgesia es la ausencia de respuesta dolorosa a un estímulo doloroso. Hiperestesia es un poco una sensación exagerada a los estímulos táctiles. Hipoestesia es lo contrario, disminución. La disestesia es una sensación anormal, desagradable, espontánea o provocada después de un estímulo doloroso. La parestesia es una sensación anormal, espontánea o provocada. Y la alodinia es un dolor provocado por un estímulo que habitualmente no suele ser doloroso. Dolor neuropático, por ejemplo, tiene alodinia. En cuanto a síndromes dolorosos en el paciente con cáncer, tenemos unas cuantas diapositivas según tenga afectación de diferentes estructuras en el organismo. En cuanto a afectación ósea, puede ser un síndrome doloroso porque tiene una o varias zonas corporales afectadas, relacionado con el relieve óseo o presión sobre un hueso, comienzo insidioso y aparición brusca o intensa. A veces puede ser un poco un indicativo de que el paciente tiene una fractura de huesos largos sobre todo, ¿no? Y nos puede indicar que hay que hacer alguna prueba diagnóstica o algún tratamiento un poco más traumatológico u ortopédico. Tipos, pues la metástasis en la base del cráneo, cuando hay afectación en más de un par craneal en diferentes localizaciones, las metástasis vertebrales, ¿no? Que pueden dar tipo de dolor mixto, osteomuscular, neuropático, según tenga aumento o no de dolor, según la estructura que tenga afectada a diferentes estructuras cervical, dorsal o lumbar, puede tener diferente clínica. Las metástasis múltiples o politópicas, que se manifiesta como dolor en diferentes regiones dolorosas, y a veces hay que considerar tanto la cirugía como los bifosfonatos o la radioterapia, los radioisótopos. Y por último, las fracturas costales, que hay un dolor localizado más o menos de manera incidental y que a veces requiere un poco de la unidad de tratamiento del dolor para el tratamiento un poco más específico y más definitivo. En cuanto a la afectación nerviosa, un poco no os asustéis por esta diapositiva porque, bueno, tranquilos que no os voy a poner en el examen nada de esto, que es muy difícil. Entonces, vamos a ver un poco la afectación nerviosa, ¿no? Puede ser tanto por compresión medular, que es una urgencia en cuidados paliativos y en oncología, que sobre todo es la más importante casi de todas estas, ¿no? Un poco en la prevalencia del 2%. Es una emergencia y, bueno, pues precisa un tratamiento y un diagnóstico. Es una de las pocas entidades diagnósticas que necesitas una resonancia urgente en el paciente oncológico y un tratamiento precoz con corticoides o con radioterapia, ¿no? Se manifiesta con dolor, predominantemente en la región dorsal, y bueno, pues que es un dolor de cúbito supino y mejora un poco con la sedestación o bipedestación. Y bueno, pues el paciente necesita un bolo de corticoides incluso cuando lo diagnosticas en el domicilio, ya poniéndolo en el domicilio, y avisas al oncólogo o al paliativista del hospital para que vaya tratándole. Luego, por otra parte, tenemos la plexopatía cervical a nivel C1 C4, la plexopatía braquial. A nivel más inferior, la plexopatía lumbrosacra, según este tipo de localización, tendrá una u otra localización geográfica. Os la he puesto para que la tengáis un poco para vuestra práctica diaria. La carcinomatosis meningia, que es más frecuente, un 10%, y bueno, pues da una cefalea, una irritación meningia, una rigidez,
alteración del estado de alerta, un poco el paciente más confuso, más obnubilado, y bueno, pues que pacientes con cáncer de pulmón, mama y bueno, pues linfomas, que es sobre todo más predominante. La mastectomía también puede producir dolor en la mujer que le han tratado un cáncer de mama, y también tiene radiación, dolor nervioso, dolor irradiado en el raquis a nivel de 1 y de 2, que también es una entidad que se ve en torno a un 5%. La toracotomía puede producir un dolor posteriormente, 1 o 2 meses después de esta maniobra diagnóstica terapéutica. Las polineuropatías muy frecuentes en quimioterapia, como os he dicho, con los taxoles y la vincristina, y el dolor simpático, que suele ser más frecuente en miembros inferiores, y bueno, pues un dolor con alodinia, hiperalgesia, y bueno, también difícil de tratar en ocasiones. Como síndrome doloroso, el dolor muscular, el dolor miofascial, con un 10% de prevalencia, puede producir mialgias en los puntos gatillo, rigidez y limitación del movimiento, y una disfunción autonómica, y que no suele ser metamédico como otro tipo de dolores más irradiados por patología compresiva, por una hernia lumbar, por ejemplo. Y luego el pseudorreumatismo corticoideo, el paciente con dosis altas de corticoides y también con larga duración de ellos puede producir mialgias, artralgias, cansancio, dolor intercostal. Bueno, ya sabéis que los corticoides no están exentos de efectos secundarios. El dolor abdominal, como os dije antes, puede haber por compresión gástrica, epigastralgia postprandial, por masas en el nivel hepático. El estreñimiento también puede producir dolor, síndrome doloroso, dolor hepático, dolor visceral por hepatomegalia, por inflamación de la cápsula de los ligamentos hepáticos. El dolor pancreático, que suele ser muy frecuente en el cáncer de páncreas, tumores de la cabeza de páncreas, que es un dolor sordo, mal localizado, irradiado en cinturón, y bueno, pues que, como veréis más adelante, también asociado a depresión, el paciente con cáncer de páncreas, que también influye y empeora el diagnóstico y el éxito del tratamiento analgésico. El dolor pélvico, que puede ser por tumores digestivos o geniturinarios, por afectación de la pared posterior de la plexopatía o lumbosacra, y de tenesmo rectal, que a veces es difícil de tratar porque tratamos con fármacos a nivel sistémico y bueno, pues el paciente tiene efectos secundarios y realmente no es muy eficaz a nivel tanto local, ¿no? La espasticidad vesical, ¿no? por tumores, por progresión tumoral y por hematuria e infecciones, y el síndrome de sol maligno, que también es un dolor lumbar bajo que a veces se irradian en la región del psoas, una plexopatía lumbar y causado por metástasis o hemorragia vasculares. En cuanto a la fisiopatología del dolor, tampoco se trata de esto de una clase de fisiología, ¿no? Pero bueno, un poco para entender mejor al paciente y por qué tratamos con diferentes fármacos al paciente con cáncer, un poco breve explicación para que todo quede un poquito más claro. Los receptores periféricos del dolor, bueno, pues la función de estos receptores es diferenciar lo que es nocivo, el estímulo nocivo, que es inocuo, un poco como mecanismo de defensa ante diferentes situaciones de alerta, y el umbral de activación depende de la localización. Hay dos tipos de receptores, los A-delta, que son mielínicos de conducción rápida, que están envueltos de mielina y posterior percepción del primer dolor que percibimos tras el pinchazo por estímulos mecánicos, son los rápidos, conducción rápida por la mielina, y los nociceptores C, que son los amielínicos, que se conducen más lentamente y que son responsables del dolor, del segundo dolor, un poco no del primero, sino del segundo, que es difuso, el postsátil, aparece después de un estímulo nociceptivo y que a veces un poco se suele alargar en el tiempo, incluso después del estímulo que lo originó. Son nosas mecánicas, químicas y térmicas. Dentro de los nociceptores hay diferentes tipos, mecanorreceptores, termorreceptores, polimodales, musculares, articulares y viscerales. No es un poco una explicación, una clase de fisiología, pero bueno, para que, como os he dicho antes, pues eso, los mecanorreceptores y los termorreceptores son las fibras A-delta, que son las de la mielina, los rápidos del primer estímulo, ya sea por presión o por estímulo de temperatura, que están en la piel. Los polimodales también están en la piel, pero pueden ser mixtos por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, y las fibras C, fibras lentas amielínicas. Los musculares articulares, que están en los músculos articulaciones, pueden ser tanto rápidos como lentos, fibras A-delta o C. Y los viscerales, que están en las propiamente dicha vísceras torácicas y abdominales y que solo responden a estímulos muy intensos,
nocivos y a veces pueden ser inocuos, pero habitualmente suelen ser estímulos extensos y nocivos. Son fibras C que se conducen más lentamente, sin mielina, y son un poco más sordos, peor localizados y con peor respuesta. El asta posterior de la médula, un poco recuerdo ahí vuestras pesadillas de la facultad con la fisiología y la anatomía, ¿no? Un poco los cuerpos celulares de esta fibra están en los ganglios raquídeos de las raíces posteriores de la médula espinal, y las ramas hacia adentro, centrípetas, van al asta posterior de la médula espinal. Y en el asta posterior de la médula espinal hay reacciones complejas de axones de fibras nociceptoras y las neuronas nociceptivas de la médula espinal. Hay una interacción de la fibra primera y de la fibra segunda, ¿vale? Entonces, el asta posterior de la médula es fundamental para modular el dolor, como veremos más adelante, y sobre todo en el concepto de la sensibilización central o la plasticidad neuronal. Los que estamos metidos un poco en temas de dolor, ahora está muy de moda el tema de la sensibilización central. ¿Por qué? Porque se establece por estimulación continuada de alteración de las propiedades de las neuronas medulares, por mucha estimulación. Entonces, por estimulación continua del paciente que tiene dolor, puede aumentar el área donde se percibe el dolor y aumenta la excitabilidad neuronal y se produce una peralgesia en la audinia. Un paciente que está continuamente expuesto a un estímulo doloroso, posteriormente hay un aumento de la excitabilidad, una peralgesia en la audinia, y responderá peor al tratamiento posterior analgésico. Y ahí implicados los receptores NMDA. Fármacos un poco más complejos como la metadona actúan sobre este tipo de receptores en paciente con sensibilización central o plasticidad neuronal. El paciente con dolor neuropático, pues bueno, que responde peor a analgésicos convencionales, por eso están implicados receptores NMDA y es más difícil de tratar. En el asta posterior de la médula también está implicado el dolor profundo visceral. Se explica porque las neuronas somatoviscerales se activan y se estimulan. Por eso también el paciente tiene un dolor más sordo, más inespecífico, peor irradiado y con peor respuesta. Y bueno, pues eso se proyecta a las estructuras somáticas desde las vísceras y por eso están afectadas alrededor o en relación o a la vez que las vísceras, el músculo, articulación o estructuras subcutáneas. Ahí tienes una figura un poco para recordar un poco la estructura de la médula espinal. Luego, hablando ya en otra parte de la vía ascendente, el tálamo y la corteza cerebral, pues bueno, las neuronas nociceptivas que son las que llevan el estímulo doloroso, proyectan los axones a centros de supraespinal, vulvar y talámico. ¿Por qué es importante? Pues un poco por la percepción del dolor. Se decusan, cambian de lado y ascienden por el tracto espinotalámico, de ahí van al tálamo, la corteza cerebral. Como os he dicho, es un poco una revisión un poco más superficial de la fisiopatología. Y hay dos núcleos en el tálamo, el ventral posterolateral y el posteromedial, que están implicados. El posterolateral está implicado del cuerpo, salvo la cabeza y el cuello, y el ventral posteromedial, que tenéis ahí un dibujo abajo a la derecha, del cabeza y cuello y no del resto del cuerpo. Por eso es tan importante el posteromedial, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, como diana farmacológica de este tipo de patología tan frecuente y con tanta prevalencia a nivel comunitario. El dolor solamente es posible, ¿por qué? Porque el tálamo está integrado y la corteza cerebral está implicada. Un fenómeno periférico medular son solo transmisión neuronal, no producen dolor. ¿Y por qué producen afectación, alteración de la calidad de vida, implicación en las diferentes esferas del paciente? Porque lo integra el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, la corteza somatosensorial se proyecta desde el tálamo y es el componente discriminativo en la afectación sensorial del dolor. Y luego la corteza, el hipotálamo y el sistema límbico, que se proyectan desde el tálamo, pues es el componente afectivo y emocional del dolor. Pues es tan importante, no solamente lo que os he dicho previamente, es importante la transmisión, pero realmente la integración, la afectación del paciente, es fundamental el tálamo y la corteza cerebral. La modulación del dolor se hace por vías descendentes, ya sea por un mecanismo inhibitorio de la regulación del dolor, se inhibe porque la sustancia gris que está en el cuarto ventrículo estimula los núcleos del RAFE y posteriormente las neuronas nociceptivas del asta posterior están implicadas en la inhibición del estímulo doloroso y por eso se regula el dolor a nivel del cuarto ventrículo. Como todos conocéis, hay diferentes neurotransmisores implicados en la
en la modulación del dolor, ya sean inhibitorios, ya pueden ser los opioides endógenos, el GABA, la serotonina, noradrenalina, un poco que están implicados también en el dolor neuropático, en algún tipo de fármacos, ya puede ser el tapentadol, el tramadol, un poco implicados en la transmisión del dolor neuropático. Ya hay neurotransmisores activadores, la neuroquinina, sustancia P, el BIP, el glutamato y el aspartato. Un poco como, por decirlo de alguna manera, culturilla general, un poco de la modulación del dolor. ¿Cómo se modula, cómo se transmite el dolor? Porque se cierran los canales de calcio en la neurona presináptica y se disminuye la liberación de los neurotransmisores activadores. Y por otra parte también en la neurona postsináptica se abren los canales de potasio, es decir, se inhibe la respuesta de los transmisores a los canales de potasio. Por tanto hay una doble acción a nivel presináptico y a nivel postsináptico, como ves aquí en el dibujo, un poco de cierre de los canales de calcio y apertura de los de potasio. Y ya para acabar la charla, no sé, creo que incluso en alguna otra diapositiva de alguna otra charla os lo voy a poner, como cultura general, por favor. Soy profesionales que tratéis al dolor del paciente con necesidades paliativas. No es lo mismo un opiáceo que un opioide que un narcótico. Opiáceo es una sustancia natural o semisintética que deriva del opio, pero puede no tener actividad analgésica. Los opioides son sustancias naturales, semisintéticas, sintéticas, que producen efectos porque se unen a receptores opioides y que están antagonizados por la naloxona, es decir, sustancias farmacológicas que actúan sobre el dolor. Deberemos emplear el término opioide, no opiáceo, hay que decir opioide. Y narcóticos ya son sustancias me recuerda un poco a novela de Agatha Christie, ¿no? Sustancias medicinales que por definición provocan sueño, estupor, inhibiendo la transmisión del dolor. Por tanto, por ejemplo, os pongo un ejemplo, la papaverina, la amapola, es un opiáceo, pero no tiene actividad analgésica porque no tiene efectos de los receptores opioides. Sin embargo, la metadona, que no es derivado del opio, sí que tiene, y es sintético, sí que tiene actividad analgésica y sí que es un opioide, para que ponernos un poco un ejemplo de todo ello. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues ya lo veremos en este módulo del dolor, que cualquier pregunta pues podéis formularla por el chat o por el mecanismo o por el canal que vayamos viendo durante el curso. Un saludo.